¿Qué pensarías si te dijera que la primera computadora de la historia no nació en Silicon Valley ni en el siglo XX, sino hace más de 2000 años bajo el mar Egeo y que nadie entiende cómo demonios llegó allí? En el fondo de un naufragio romano, entre estatuas doradas y vasijas rotas, apareció una máquina de engranajes tan precisa que puede predecir eclipses, seguir planetas y hasta marcar la fecha de los Juegos Olímpicos. Todo eso antes de que existiera el papel higiénico. El descubrimiento. ¿Y si te dijeran que una computadora con engranajes complejos y precisión astronómica fue construida por manos humanas hace más de 2000 años? No en la era del silicio, ni siquiera en la del vapor, sino en un tiempo donde las togas reemplazaban a los trajes y la navegación dependía del cielo. La idea resulta tan desconcertante como fascinante, y sin embargo, fue precisamente esa realidad la que emergió del fondo del mar Egeo a principios del siglo XX. El descubrimiento del mecanismo de Antikythera no solo remeció las bases de la arqueología, sino que dejó una pregunta incómoda suspendida en el aire. ¿Realmente conocemos el alcance del ingenio humano antiguo? La historia comienza con un accidente afortunado. Era el año 1901 cuando un grupo de buceadores de esponjas, ocupados en su rutinaria faena en las profundidades del mar, se topó con los restos de un antiguo naufragio cerca de la pequeña isla griega de Antikythera. Al principio, nada parecía demasiado fuera de lo común. Estatuas de mármol, piezas de cerámica, monedas de oro. Un tesoro arqueológico como tantos otros que duermen en los fondos marinos del Mediterráneo. Pero entre los restos dispersos, emergió algo más modesto, oxidado y olvidado. Un amasijo de bronce corroído y madera erosionada por el tiempo, del tamaño de una caja de zapatos. Un objeto sin la gloria visual de las estatuas, pero con un secreto que cambiaría todo. Durante meses, ese fragmento pasó desapercibido en los depósitos del Museo Nacional Arqueológico de Atenas. Era tan poco vistoso que apenas merecía una ficha. Pero en 1902, el arqueólogo Valerio Sestais, al examinarlo con más detenimiento, notó algo que lo hizo detenerse. No se trataba de un simple trozo de metal. En su interior, claramente visibles a través de las capas de corrosión, había engranajes, ruedas dentadas perfectamente alineadas, diseñadas con una precisión que parecía imposible para su época. El hallazgo estremeció al mundo académico, pero también lo desconcertó. ¿Qué hacía un mecanismo tan complejo en un naufragio del siglo I después de Cristo? ¿C? ¿Cómo era posible que algo así existiera, siglos antes del reloj astronómico de Praga o del astrolabio islámico? Naturaleza del artefacto. ¿Cómo es posible que una civilización de hace más de 2000 años haya construido un dispositivo tan complejo que todavía hoy logra desconcertar a ingenieros modernos? El mecanismo de Antikythera no es simplemente una curiosidad arqueológica, es una obra maestra de precisión, miniaturización y propósito, un testimonio extraordinario de la inteligencia antigua que parece no encajar con la narrativa convencional del desarrollo tecnológico. Este no era un juguete, ni una escultura decorativa, ni un objeto ceremonial sin función práctica. Era, en toda la extensión de la palabra, una máquina, y no cualquier máquina, una computadora analógica diseñada para entender y predecir los movimientos del universo. La estructura del artefacto ha sido reconstruida con el tiempo a partir de sus 82 fragmentos rescatados, y lo que se ha descubierto va más allá de toda expectativa. Se estima que contenía al menos 30 engranajes de bronce, cuidadosamente diseñados y ensamblados con una precisión que deja sin palabras. Algunos de ellos eran tan diminutos que necesitarías una lupa moderna para contar sus dientes. Y cada uno tenía una función específica dentro de un entramado de movimientos que permitía seguir el ritmo del cosmos. Este dispositivo no solo rastreaba el paso del Sol y la Luna, sino también el de los 5 planetas conocidos por los antiguos griegos: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Pero eso no es todo. ¿Qué implica realmente esta idea? Que el mecanismo de Antikythera era en esencia un planetario portátil. Una manivela permitía al usuario simular el movimiento del cielo en una fecha determinada, mostrando la posición de los cuerpos celestes. La esfera frontal mostraba un calendario solar y zodiacal, mientras que la parte posterior albergaba 2 espirales concéntricas que representaban ciclos lunares,
incluyendo el conocido ciclo de Saros, que permite predecir eclipses con una precisión asombrosa. Esta dualidad de diseño, con una cara para el tiempo humano y otra para el tiempo celeste, revelaba una comprensión profunda del universo y de la necesidad de traducirlo a una herramienta tangible. Además, el dispositivo mostraba incluso el ciclo cuatrienal de los Juegos Olímpicos, señalando no solo fechas importantes en el cielo, sino también en la vida cotidiana de la civilización griega. Esta integración de lo astronómico y lo cultural sugiere que el mecanismo no solo tenía valor científico, sino también simbólico, educativo y posiblemente religioso. Era una herramienta de conocimiento, pero también de poder. Poder sobre el tiempo, sobre la predicción, sobre la organización social. Obsesión científica contemporánea. ¿Qué puede motivar a generaciones enteras de científicos a dedicar décadas de estudio a un trozo de bronce corroído? La respuesta se encuentra en el corazón del misterio del mecanismo de Antikythera. Desde su redescubrimiento a comienzos del siglo XX, este artefacto ha ejercido una atracción casi hipnótica sobre historiadores, arqueólogos, ingenieros y astrónomos. No se trata únicamente de desentrañar cómo funcionaba, sino de comprender cómo fue posible que una civilización antigua lograra una proeza técnica que desafía toda lógica histórica. La obsesión no es gratuita. El mecanismo de Antikythera es, en muchos sentidos, el objeto más extraño jamás extraído del mar. Durante décadas, los avances fueron lentos. El bronce estaba severamente oxidado y fragmentado, lo que hacía imposible ver el funcionamiento interno del artefacto sin destruirlo. Pero conforme la tecnología moderna fue alcanzando nuevos niveles, las posibilidades de estudio se ampliaron de manera exponencial. Aquí es donde entra en juego la curiosidad contemporánea, esa mezcla de admiración y escepticismo que caracteriza a la ciencia cuando se enfrenta a lo inexplicable. El siglo XXI trajo consigo las herramientas necesarias para mirar dentro de ese universo en miniatura sin dañarlo. Los científicos comenzaron a utilizar rayos X de alta resolución, tomografías computarizadas y escaneos tridimensionales para explorar cada centímetro del artefacto. Como si fueran arqueólogos del tiempo atrapado en metal, revelaron una estructura oculta de engranajes interconectados que antes se creía imposible para la época. Lo que antes era una masa informe de bronce, se convirtió, capa por capa, en una máquina con propósito y diseño. Una de las revelaciones más impactantes fue la presencia de engranajes con exactamente 223 dientes, lo cual coincide con el ciclo de Saros, una fórmula astronómica utilizada para predecir eclipses lunares con una precisión asombrosa. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Cómo es que este conocimiento tan avanzado no dejó rastros claros en la historia posterior? Durante más de 1000 años, no hay evidencia de una tecnología comparable. El vacío es tan amplio que parece imposible no preguntarse si hubo un corte radical en la transmisión del conocimiento. La comunidad científica ha intentado llenar ese vacío con hipótesis, pero ninguna logra explicar del todo cómo una civilización pudo alcanzar tal sofisticación y luego dejarla caer en el olvido. La conversación entre Joe Rogan y Graham Hancock. ¿Qué pasa cuando una mente inquisitiva se encuentra con otra, igual de hambrienta de misterios? El resultado puede ser una conversación que sacude las bases de lo que creemos saber. En el episodio número 1284 del podcast The Joe Rogan Experience, emitido el 23 de abril del año 2019, el anfitrión Joe Rogan se sentó frente a uno de los autores más controvertidos del ámbito arqueológico, Graham Hancock. Lo que comenzó como una charla informal terminó convirtiéndose en un fascinante intercambio de ideas sobre el mecanismo de Antikythera y sus implicaciones más profundas para nuestra comprensión del pasado humano. Graham Hancock no es un investigador convencional. Durante décadas ha desafiado a la academia con teorías que proponen la existencia de civilizaciones avanzadas perdidas en el tiempo. Para él, el mecanismo de Antikythera no es solo una anomalía, sino una evidencia contundente de que hubo un conocimiento sofisticado que fue olvidado, enterrado o incluso deliberadamente eliminado de la historia oficial. Joe Rogan, por su parte, representa al curioso eterno. Su estilo desenfadado y directo es el vehículo perfecto para guiar a su audiencia a través de ideas que, aunque polémicas, no dejan de ser intrigantes. Desde el primer momento, Hancock describe el mecanismo como una computadora antigua, lo que capta inmediatamente la atención de Joe.
La idea de que una civilización de hace más de 2000 años pudiera haber creado una máquina capaz de modelar el sistema solar parece desafiar el sentido común. Rogan, como es habitual, se inclina hacia adelante, los ojos bien abiertos, y deja escapar un típico «¿Espera? ¿Qué?». Es el tipo de reacción que representa no solo su asombro, sino el de millones de oyentes que, hasta ese momento, nunca habían oído hablar del dispositivo. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Por qué un podcaster y un autor alternativo se interesan tanto por este mecanismo? La respuesta es simple. Ambos entienden que no se trata solo de un objeto arqueológico, sino de una grieta en la narrativa lineal del progreso humano. Hancock insinúa que la precisión del aparato sugiere la existencia de una tradición tecnológica previa, quizás incluso prehelénica, que fue destruida o ignorada tras catástrofes naturales o invasiones. En su visión, el mecanismo no es una excepción, sino una pista, una pieza de un rompecabezas mucho más grande. ¿Por qué resolverlo no es bueno? ¿Y si encontrar la respuesta a un misterio no nos tranquilizara, sino que nos perturbara aún más? Resolver el mecanismo de Antikythera podría parecer, a simple vista, una victoria intelectual, una hazaña de la ciencia moderna desentrañando los secretos del pasado. Pero cuanto más se comprende su funcionamiento, más incómodas se vuelven las preguntas que provoca. No se trata solo de cómo funcionaba esta maravilla mecánica, sino de lo que implica su existencia para nuestra comprensión de la historia humana. En otras palabras, el verdadero impacto no está en el cómo, sino en el por qué, y sobre todo, en el qué pasó después. Durante más de un siglo, investigadores de todo el mundo han trabajado para descifrar el mecanismo. A través de rayos X, modelado tridimensional, ingeniería inversa y análisis de inscripciones antiguas, el rompecabezas se ha ido completando pieza por pieza. Ahora sabemos que se trataba de una computadora analógica que predecía eclipses, ciclos lunares y movimientos planetarios, e incluso indicaba las fechas de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. La ciencia moderna ha logrado lo impensable, devolverle la voz a un artefacto que había sido silenciado por el tiempo. Y sin embargo, ese logro técnico también ha revelado una verdad incómoda. En algún punto del camino, olvidamos cómo hacerlo. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si los antiguos griegos eran capaces de fabricar una máquina tan precisa y sofisticada, ¿por qué no continuaron por ese camino? ¿Por qué la humanidad tardó más de 1000 años en volver a alcanzar ese nivel de sofisticación tecnológica? Resolver el misterio del mecanismo no nos da paz. Nos enfrenta a una pérdida irrecuperable. Nos obliga a aceptar que el progreso no es una línea recta, que la historia no es un viaje ascendente sin tropiezos, sino un terreno quebrado, donde incluso los mayores logros pueden quedar enterrados bajo el polvo del olvido. Este sentimiento es compartido por muchos de los investigadores que han trabajado con el mecanismo. Algunos lo han descrito como una cápsula del tiempo de genialidad, otros como un recordatorio doloroso de lo que se puede perder cuando el conocimiento no se protege. El ingeniero Adam Wojcik, por ejemplo, se ha preguntado en múltiples entrevistas cómo es posible que un objeto así no tuviera descendientes tecnológicos. ¿Dónde están sus herederos? ¿Por qué no hay mecanismos similares en los siglos siguientes? La magnitud tecnológica del artefacto. ¿Hasta qué punto puede una sola máquina cambiar nuestra percepción del pasado? El mecanismo de Antikythera no solo es una anomalía arqueológica, es también una proeza tecnológica que ha dejado perplejos a científicos y expertos en ingeniería por más de un siglo. Lo que parecía ser un simple fragmento de bronce corroído se ha revelado como una ventana al ingenio humano antiguo, mostrando un nivel de complejidad y precisión que parece anticiparse a la era moderna por más de un milenio. Si las ideas se midieran por su capacidad de asombrar, esta sería, sin duda, una de las más potentes de toda la historia. Desde el momento en que se identificaron los engranajes en su interior, quedó claro que el artefacto estaba diseñado para algo más que decorar una estantería. Su construcción demostraba un conocimiento mecánico y astronómico profundamente entrelazado, una coreografía perfecta entre ciencia y artesanía. Una de las características más notables del mecanismo es su capacidad para calcular el ciclo de Venus, que dura exactamente 462 años, un periodo que los griegos no solo conocían, sino que incorporaron en su diseño con una exactitud impresionante. Este conocimiento no estaba limitado a los planetas.
El mecanismo también incluía una simulación del movimiento lunar, ajustada para reflejar la variación en la velocidad de la Luna a lo largo de su órbita, un fenómeno conocido como anomalía lunar. Para representar este cambio de velocidad, los ingenieros del dispositivo emplearon un sistema de engranajes epicíclicos, una técnica que no reaparecería en Europa hasta que Copérnico y Kepler revolucionaran la astronomía en los siglos XVI y XVII. Pero lo más increíble es que los antiguos griegos lograron esto sin computadoras, sin telescopios, solo con observación, lógica matemática y una habilidad artesanal inigualable. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Cómo lograron tallar engranajes con dientes tan finos que incluso hoy requerirían instrumentos de precisión para replicarlos? Algunos de ellos miden apenas unos pocos milímetros y están dispuestos de forma tal que una pequeña rotación produce múltiples efectos en diferentes esferas del aparato. Además, las inscripciones grabadas en el bronce describen eventos astronómicos y calendáricos que implican un dominio del tiempo y del espacio celestial completamente inesperado para esa época. Posible función, dueño y contexto. ¿A quién pudo pertenecer una máquina tan avanzada que parecía salida del futuro? ¿Y con qué propósito fue creada? El mecanismo de Antikythera no solo es un prodigio tecnológico, también es un enigma sociocultural. Comprender quién usaba este dispositivo y en qué contexto resulta tan fascinante como descifrar su funcionamiento interno. No estamos ante una pieza masiva diseñada para un observatorio público, ni ante un objeto ceremonial de valor puramente simbólico. Se trataba de un mecanismo funcional, portátil y detallado, lo cual sugiere que su dueño no solo era alguien de alto rango, sino alguien con conocimientos científicos excepcionales o con acceso a ellos. Las dimensiones del dispositivo, similares a las de una caja de zapatos moderna, indican que era transportable. No obstante, su complejidad revela que no fue fabricado para uso común. No era un utensilio doméstico ni una herramienta agrícola. Su valor, tanto en materiales como en conocimiento técnico, lo hacía un objeto de élite. Las hipótesis sobre su posible dueño van desde un navegante de alto nivel hasta un astrónomo de renombre, pasando por sacerdotes vinculados a cultos solares o lunares. Todos comparten un punto en común. Este no era un aparato ordinario. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Era el mecanismo de Antikythera una herramienta práctica o una pieza de enseñanza? Ambas posibilidades resultan viables. Por un lado, su precisión astronómica lo convertía en un aliado excepcional para navegantes que necesitaban calcular fechas, fases lunares o eclipses, fundamentales para trazar rutas en el Mediterráneo. Por otro, sus inscripciones detalladas y la disposición visual de los planetas y calendarios indican que también podía haber sido una herramienta educativa diseñada para enseñar a estudiantes avanzados sobre el movimiento de los cuerpos celestes. El hecho de que mostrara los Juegos Olímpicos sugiere incluso un uso cultural y civil. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. La naturaleza del hallazgo sugiere que el mecanismo viajaba a bordo de una embarcación romana de alto nivel que naufragó alrededor del año 70 a.C. En ese naufragio se encontraron estatuas de bronce, cristalería de lujo y monedas de Pérgamo, lo que refuerza la teoría de que la carga era destinada a alguien poderoso o era propiedad de un noble. Algunos expertos especulan que el barco podría haber estado transportando tesoros saqueados o colecciones privadas de intelectuales. Esto haría del mecanismo una posesión preciada, no solo por su función, sino por su rareza y su valor como objeto de estatus. Avances científicos del siglo XXI. ¿Puede la tecnología moderna ayudar a desentrañar un misterio forjado hace más de 2000 años? El mecanismo de Antikythera, ese complejo artefacto hallado en las profundidades del mar Egeo, ha sido durante décadas una incógnita casi impenetrable. Sin embargo, en el siglo XXI, la ciencia decidió que ya era hora de enfrentarse al enigma con todas las herramientas que tenía a su disposición. Lo que siguió no fue solo una investigación, sino una verdadera cruzada interdisciplinaria que unió historia, ingeniería, astronomía y tecnología de punta. Lo fascinante es que mientras más se avanzaba, más se confirmaba que los antiguos sabían mucho más de lo que se les había atribuido. Todo comenzó a cambiar radicalmente en el año 2005, cuando se lanzó oficialmente el proyecto de investigación del mecanismo de Antikythera.
Este esfuerzo internacional, compuesto por expertos del Reino Unido, Grecia, Estados Unidos y otros países, tenía un objetivo claro: reconstruir el mecanismo sin destruirlo, aprovechando cada avance disponible en la ciencia moderna. Para lograrlo, se implementaron tecnologías que hasta entonces habían sido utilizadas principalmente en medicina y física de materiales. Rayos X de microenfoque, escaneos tomográficos tridimensionales y técnicas de imagen computacional fueron apenas el comienzo. Una de las revelaciones más significativas ocurrió gracias a la colaboración con la empresa Hewlett-Packard, que proporcionó herramientas de escaneo de superficie que permitieron leer inscripciones ocultas en los fragmentos corroídos. Estas inscripciones, invisibles durante más de un siglo, revelaron detalles técnicos que confirmaban que el dispositivo no era simbólico ni decorativo, sino completamente funcional. Allí estaban los nombres de planetas, referencias a ciclos de eclipses y fórmulas astronómicas que solo ahora comenzamos a comprender en su totalidad. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Cómo es que la reconstrucción del mecanismo requirió de computadoras avanzadas, software de modelado, inteligencia artificial e impresión tridimensional, mientras que los griegos lo crearon con herramientas manuales? La comparación no solo resalta el genio antiguo, sino que obliga a reconsiderar los límites que solemos imponer al pasado. El equipo liderado por el investigador Tony Freeth del University College de Londres fue responsable de algunas de las contribuciones más importantes. En el año 2021, publicaron una reconstrucción teórica que integraba todos los fragmentos conocidos, las inscripciones recién descifradas y una hipótesis matemática sobre los engranajes internos. Freeth y su equipo propusieron un modelo compacto pero sofisticado que mostraba no solo el Sol y la Luna, sino también los 5 planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Para lograr esto, emplearon relaciones basadas en números primos como el 7 y el 17, lo que permitió calcular trayectorias planetarias con una precisión que, en algunos casos, rivaliza con los cálculos modernos. El resultado fue una pantalla cósmica mecánica, un universo reducido a una caja de madera que se podía manipular girando una manivela. ¿Por qué desapareció esta tecnología? ¿Cómo se pierde un conocimiento tan extraordinario como el del mecanismo de Antiquitera? Esta pregunta ha perseguido a arqueólogos, historiadores y científicos desde que se reveló la magnitud tecnológica de este artefacto. No es simplemente una cuestión de olvido o descuido. Estamos hablando de un objeto que, por su complejidad y precisión, debería haber provocado una revolución tecnológica en la antigüedad, o al menos una cadena de imitaciones y mejoras. Sin embargo, lo que siguió fue el silencio, ni réplicas, ni menciones explícitas, ni descendientes mecánicos, nada, como si el artefacto hubiese emergido de la nada y regresado al olvido sin dejar huella. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Fue el conocimiento que permitió crear esta maravilla víctima de un colapso civilizacional, de una tragedia histórica que interrumpió su transmisión? Una de las hipótesis más discutidas apunta directamente a la conquista romana del mundo griego. En el año 146 a.C., los romanos arrasaron ciudades como Corinto, saqueando templos y destruyendo bibliotecas. Se dice que miles de manuscritos se perdieron en el proceso, muchos de los cuales podrían haber contenido los principios teóricos o instrucciones para construir mecanismos similares. Los romanos eran excelentes ingenieros, pero su enfoque hacia la tecnología era más práctico que teórico. Valoraban las máquinas que servían para la guerra, la arquitectura o el transporte, pero no necesariamente aquellas diseñadas para explicar el cielo o medir el paso de los astros. Es posible que el mecanismo de Antiquitera no encajara en su paradigma utilitario. Quizás simplemente no vieron su valor. Y si el conocimiento no es comprendido ni compartido, está condenado a desaparecer. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Algunos investigadores han planteado que la desaparición de esta tecnología no fue accidental, sino deliberada. En tiempos de cambio político y religioso, ciertos saberes podían ser considerados peligrosos, subversivos o heréticos. El paso del paganismo al cristianismo en el mundo mediterráneo trajo consigo una transformación profunda en la forma de entender el cosmos. La idea de que los humanos podían predecir los movimientos del cielo chocaba con una visión teológica que colocaba esos misterios en manos divinas. Tal vez,
Lo que hoy admiramos como genio, en su tiempo fue visto con sospecha. Otra teoría sugiere que el artefacto era demasiado caro y complejo para producirse en serie. El bronce era un material valioso, a menudo fundido para crear armas o estatuas. La cantidad de trabajo manual necesario para tallar y ensamblar más de 30 engranajes con precisión milimétrica habría requerido meses de labor por parte de artesanos expertos. Si el creador o los creadores del mecanismo murieron sin transmitir su conocimiento, o si sus talleres fueron destruidos, el secreto podría haberse perdido con ellos. ¿Y si no se perdió, sino que sigue oculta? ¿Qué pasaría si el conocimiento que dio origen al mecanismo de Antiquitera no se hubiese perdido, sino simplemente no lo hemos sabido encontrar aún? A veces, el misterio no está en lo que desaparece, sino en lo que permanece escondido a plena vista. En los últimos años, varios investigadores han comenzado a plantearse una hipótesis inquietante pero plausible. Tal vez no todo está perdido. Tal vez hay otros mecanismos, otras máquinas, otros documentos que simplemente aún no hemos sabido desenterrar, identificar o interpretar correctamente. Esta idea comenzó a tomar fuerza a partir de las nuevas exploraciones submarinas realizadas en el sitio del naufragio original frente a la isla de Antiquitera. Entre los años 2012 y 2015, un equipo internacional de arqueólogos regresó al fondo del mar con una tecnología de vanguardia: drones acuáticos, escáneres de alta resolución, trajes de buceo atmosféricos capaces de alcanzar profundidades mayores y permanecer allí por más tiempo. Lo que descubrieron sacudió de nuevo el mundo académico. Encontraron fragmentos adicionales del naufragio que no habían sido registrados en la expedición inicial de principios del siglo XX. Entre ellos, piezas de cerámica, herramientas, joyas y un curioso disco de bronce con un toro grabado que parecía haber formado parte de un mueble ornamentado. Este descubrimiento, aunque no era parte del mecanismo en sí, abrió una puerta mental. Si había más objetos por descubrir, ¿por qué no otro mecanismo, o incluso uno más avanzado? Después de todo, el fondo marino aún guarda secretos bajo capas de sedimento que las corrientes no han movido en siglos. La arqueología es una disciplina que avanza milímetro a milímetro, y a menudo lo que no parece relevante hoy puede transformarse en el centro de atención mañana. Podría ser que fragmentos similares estén olvidados en depósitos de museos, mal etiquetados como simples piezas de maquinaria romana. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Y si lo que falta no está solo bajo el mar, sino también en bibliotecas, archivos y catálogos alrededor del mundo? Durante siglos, se han descubierto objetos que desafiaban la cronología establecida y se han descartado por no encajar con el paradigma. Desde relojes rudimentarios hasta esferas astronómicas, muchos artefactos fueron almacenados sin el análisis exhaustivo que merecían. El mecanismo de Antiquitera fue inicialmente ignorado durante más de un año después de su descubrimiento, tratado como un trozo más de metal corroído. ¿Cuántos más habrán corrido la misma suerte? Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. En el año 2022, la revista Vice publicó un informe detallando que, gracias al análisis de nuevas inscripciones en fragmentos adicionales del mecanismo, se podía situar su construcción cerca del año 204 a.C., es decir, aún más atrás en el tiempo de lo que se había estimado. Este dato cambió la perspectiva por completo. Si el mecanismo era más antiguo de lo que se pensaba, entonces no era el resultado de un desarrollo tardío, sino probablemente parte de una tradición tecnológica más antigua, hoy desaparecida u oculta. Algunos teóricos sugieren que existen dispositivos similares que aún están por descubrirse en naufragios no explorados, templos enterrados o incluso en colecciones privadas que jamás han sido estudiadas por expertos. No sería la primera vez que una pieza revolucionaria estuviera acumulando polvo en un rincón del olvido. Y si esto fuera así, si en algún sótano olvidado yace el hermano gemelo del mecanismo de Antiquitera, entonces no estaríamos hablando de una anomalía, sino de una evidencia de continuidad. En el año 2022, un equipo del Ministerio Helénico de Cultura reveló que una inscripción inédita hallada en uno de los fragmentos redescubiertos durante las nuevas inmersiones sugiere la existencia de más de una versión del mecanismo. Esto refuerza la posibilidad de que haya existido una pequeña serie de dispositivos, de los cuales solo uno ha llegado hasta nosotros. Comparaciones con otros misterios históricos.
¿Es el mecanismo de Antiquitera un caso aislado o parte de una red más amplia de tecnologías antiguas que desafían nuestras ideas sobre el pasado? Esta pregunta ha rondado los círculos académicos y alternativos desde que se reveló la magnitud de este artefacto. Aunque único en su diseño y función, el mecanismo no está solo en su capacidad para asombrar. A lo largo de la historia han surgido otros descubrimientos que parecen estar fuera de lugar, como si hubieran sido construidos por mentes que pensaban más allá de su tiempo. Compararlos no es solo un ejercicio de curiosidad, sino una manera de contextualizar una inquietud mayor. ¿Conocemos realmente los límites del ingenio antiguo? Una de las comparaciones más recurrentes es la llamada Batería de Bagdad. Descubierta en el actual Irak y datada alrededor del año 250 a.C., esta curiosa pieza consiste en una vasija de arcilla que contiene un cilindro de cobre y una barra de hierro en su interior. Cuando se llena de vinagre o de algún otro electrolito ácido, produce una pequeña corriente eléctrica. Aunque los científicos aún debaten si su propósito era realmente producir electricidad, la posibilidad ha llevado a muchos a plantear escenarios sorprendentes. ¿Y si los antiguos ya experimentaban con energía eléctrica siglos antes de su redescubrimiento moderno? Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si existía una comprensión básica de fenómenos eléctricos en la antigua Mesopotamia, ¿por qué no se desarrolló más esa línea de conocimiento? ¿Fue también un caso de conocimiento marginal, olvidado por no encontrar una aplicación práctica en su época? La batería de Bagdad no tiene engranajes, ni complejos diales como el mecanismo de Antiquitera, pero comparte con él la capacidad de descolocar nuestra línea cronológica del progreso.